En mi defensa de tesis, esperaba preguntas. Lo que no esperaba fue que mi novio entrara en medio de la presentación y le propusiera matrimonio a otra persona delante de todo el profesorado. Me robaron el protagonismo. Luego me robaron el premio. Pero no me desmoroné. Me alejé, forjé mi propio nombre y me casé con el hombre que me ayudó a resurgir de las cenizas. No salvándome, sino apoyándome. Siempre imaginé que la defensa de mi tesis sería el momento de mayor orgullo de mi vida académica. No el más humillante. No era el tipo de cosa que se susurra en ascensores, se publica en foros de chismes anónimos o se convierte en TikToks virales antes de que yo siquiera pudiera salir. Pero allí estaba, de pie frente a la Galería 405, el aula de arquitectura más prestigiosa de la Universidad de Columbia. Mis palmas golpeaban el podio de madera pulida. Detrás de mí mi proyecto final se desarrollaba en movimiento digital. Diseñando para el desplazamiento. Santuarios urbanos para personas sin hogar. Renderizado con líneas blancas nítidas e iluminación cálida sobre un paisaje urbano proyectado. Trabajé en ello durante 8 meses seguidos. Jornadas de 18 horas. Fines de semana perdidos. Llorando por errores de renderizado. Dibujando líneas de elevación en mis antebrazos cuando no tenía papel cerca. Y lo había hecho mientras compaginaba un trabajo a tiempo parcial con la gestión de la Sociedad de Mujeres en Diseño de Columbia. Se suponía que este sería mi momento. Ryan estaba sentado en primera fila. Sus ojos se encontraron con los míos mientras terminaba mi alegato final. Me dedicó esa sonrisa relajada y con hoyuelos que me había enamorado en segundo año. La misma sonrisa que usaba para convencerme de tomar un helado en las noches frías y las siestas en el sótano de la biblioteca cuando los exámenes finales se volvían demasiado pesados. Gracias, dije con voz firme. Estoy abierto a preguntas. Hubo un instante de silencio. El profesor Nguyen garabateó algo. La doctora Ames tomó sus gafas. La tensión en la sala empezó a disiparse a medida que se levantaban las manos. Y entonces Ryan se levantó. Parpadeé. No era profesor. Ni siquiera formaba parte del panel académico. Solo era Ryan. Mi novio. El que me trajo sopa durante 4 noches en vela en el estudio. El que dijo que estaba deseando ver mi nombre en el cuadro de honor del decano. Disculpen, dijo tan alto que varios profesores se giraron. Antes de continuar, quisiera decir algo. Sentí un cosquilleo frío en la nuca. Por favor, no. Se giró de cara a la habitación, y por un momento pensé que me iba a felicitar. Felicitarme. Hacer algo un poco vergonzoso pero perdonable como a veces hacen los enamorados en las películas. Entonces se arrodilló y sacó un anillo. Se me cayó el alma a los pies. La presentación de Maya fue increíble, comenzó con voz segura. Pero me recordó lo corta que es la vida. Lo preciosa que es. Qué raro es encontrar a alguien con quien quieras construir un futuro. Mi visión se volvió un túnel. No. No, 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 no. Iris Lynn, dijo alejándose de mí. ¿Te casarías conmigo? El tiempo se hizo añicos. Se oyó un grito ahogado detrás de mí. Un profesor dejó caer el bolígrafo. Me giré lentamente como si una parte de mí lo hubiera malinterpretado. Pero allí estaba Iris. Mi compañera de clase. Mi rival académica. La chica que una vez me pidió prestado el cargador de mi portátil y nunca me lo devolvió. Iris Lynn. Parecía sorprendida. Luego tímido. Luego sonriendo. No podía respirar. Se puso de pie. Se llevó las manos a la cara como si estuviera a punto de llorar, como si fuera una película de Nicholas Sparks y ella fuera la estrella. Dios mío, susurró. Sí. Ryan, sí. La gente aplaudió. La gente aplaudió. Me quedé paralizado detrás del podio mientras mi tesis se movía inútilmente a mis espaldas. La doctora Ames se aclaró la garganta. Esto es muy irregular. Lo sé, dijo Ryan poniéndose de pie, deslizando el anillo en el dedo de Iris como si no estuviera a 1 metro de distancia. Pero la vida no siempre espera ceremonias, ¿verdad? El comité intercambió miradas.
Los estudiantes en la parte de atrás susurraban tras sus portátiles. El chico de la cámara, parte del equipo audiovisual, ajustó el zoom para capturar el momento. Iris levantó la mano como si acabara de ser coronada. El diamante brilló bajo las luces de la galería. Sentí frío. El profesor Nguyen me miró con incertidumbre. ¿Por qué, continuamos? No podía moverme. Mis ojos estaban fijos en Ryan. Tuvo la audacia de mirarme entonces. Como si esperara mi sonrisa. Como si este no hubiera sido mi momento. Como si no hubiera volcado cada célula de mi cuerpo en el proyecto que ahora se apagaba tras mí mientras su traición pública acaparaba la atención. Coloqué mis tarjetas con cuidado en el podio. Tomé la memoria USB. La desconecté. Y caminó. Pasó junto al podio. Pasó junto a Iris, que seguía revoloteando y riendo. Pasé junto a Ryan, quien se acercó a mí murmurando algo que no oí. No me detuve. No hasta que salí de la galería. No fue hasta que las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe tras mí con una firmeza que me recorrió la espalda. El pasillo quedó en silencio. Una quietud extraña y perfecta. Me quedé en medio con la respiración entrecortada, agarrando mi memoria USB como si pudiera atarme a la realidad. Luego lentamente me senté en el suelo. Mi blazer negro me apretaba demasiado. Me apretaban los talones. Mis pulmones no se expandían. El sonido de los aplausos aún resonaba en mis oídos como una alucinación cruel. Él le había propuesto matrimonio. En mi defensa de tesis. El único día que había esperado desde el día en que entré a Columbia aterrorizada en mi primer año. No lloré. No grité. Ni siquiera llamé a nadie. Me quedé allí sentado. No tenía ni idea de cuánto tiempo pasó antes de que alguien abriera la puerta del pasillo. Un conserje. Me miró inseguro y luego empujó su carrito en dirección contraria. ¡Qué listo! El dolor no llegó en oleadas. Llegó de golpe como una presa que se rompe. No porque lo hubiera perdido, sino porque me lo había robado. Este momento. Esta victoria. Un Iris. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas conversaciones susurradas en los rincones del estudio? ¿Cuántas miradas furtivas por las aulas mientras trabajaba hasta tarde para terminar los borradores de su portafolio? Me puse de pie. No podía quedarme allí. No en este pasillo. No en esta universidad. No así. Saqué mi teléfono. Ya hay decenas de mensajes. Compañeros de clase. Chats grupales. Un mensaje directo de Iris con un emoji de anillo, y espero que esto no arruine nuestra amistad, un corazón rojo. Lo borré sin responder. Luego apagué el teléfono. Y me alejé. No sabía a dónde iba. No sabía qué vendría después. Pero una cosa sí sabía. Nunca volvería a ser la chica a la que le proponían matrimonio. El silencio en mi apartamento era agobiante. Ni pacífico ni tranquilo, solo pesado. Ese tipo de silencio que pesa, que te oprime las costillas y te hace olvidar lo cómodo que es estar en tu propio espacio. No había hablado con nadie desde que dejé la defensa. Mi teléfono estaba apagado, guardado en el congelador. Porque la nevera no estaba lo suficientemente lejos. No estaba listo para los mensajes, los pitidos, las preguntas. No soportaba ver que alguien ya había publicado el vídeo. No soportaba verme humillada una y otra vez desde 3 ángulos diferentes. Me senté en la encimera de la cocina con pantalones de chándal y una sudadera enorme, mordiéndome la mejilla mientras miraba lo único que había mantenido abierto. Mi portátil. Mis archivos de diseño final seguían abiertos, brillando con líneas perfectas y estériles. La ciudad que había soñado se alzaba imponente en la pantalla. Me sentía como un fantasma. Se suponía que debía celebrar esta noche. Se suponía que debía estar borracho de champán, bailando descalzo con mis amigos en la azotea, riéndome de las preguntas imposibles del profesor Nguyen y hablando de ofertas de trabajo. En lugar de eso simplemente vertí cereal en una taza de café y la dejé ahí, sin tocarla. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes nuevos.
Profesores, compañeros, algunas notas amables del Consejo de Profesores, todo tipo de disculpas por la interrupción de la presentación. Uno incluso tuvo la audacia de decir, ¿qué momento? Nunca lo olvidarás. No, yo no lo olvidaría. Alrededor de la medianoche, cuando el mundo exterior se había sumido en el silencio nocturno, llegó un nuevo correo electrónico. Sin asunto. Sin presentación. Solo de julian.beaumont@columbia.edu a maya.patel@columbia.edu. Hora, 11:59. No estabas destinado a ganar. Si quieres saber por qué, nos vemos mañana. Jerome Greenal, segundo piso, oficina 204. Tenim. JB. Lo leí 2 veces. Julian Beaumont. El nombre me despertó algo. Ya lo había oído antes en fragmentos de chistes susurrados y encogimientos de hombros petulantes. El hijo del decano. Graduado de la Facultad de Derecho. No ejerce la abogacía, pero aún así aparece en los paneles de exalumnos. Autos ostentosos. Estudiante con legado. Se rumorea que tiene participación en una empresa privada. Intocable. Nunca habíamos hablado directamente. Pero ahora lo recordaba. Alto, de mandíbula afilada, siempre vestido como si acabara de salir de la portada del número de poder de GQ. Lo vi una vez en una gala universitaria, de pie junto al decano Beaumont, como si hubiera sido creado a partir de una fortuna y una ambición más profunda. ¿Por qué me escribiría? Me quedé mirando el mensaje. No estabas destinado a ganar. ¿Ganar qué? ¿El premio? ¿La beca de posgrado? Mi propia defensa. ¿Y por qué demonios iba a saber Julian Beaumont algo al respecto? Busqué en Google y escribí su nombre. Su página de LinkedIn apareció primero. Estudiante de Harvard, Facultad de Derecho de Columbia, socio director de una firma de nombre impreciso llamada Beaumont Strategies. 0 publicaciones. Docenas de conexiones. Su última actividad fue darle me gusta a un artículo reciente sobre ética institucional en el ámbito académico. Ah. Cerré la pestaña. Mi estómago asintió. ¿Era una broma? ¿Una trampa? ¿Otra treta como la de Ryan? Casi borré el correo. Pero entonces pensé en la sonrisa petulante de Iris. En cómo había tomado la mano de Ryan sin siquiera mirarme. Sobre la forma en que los profesores habían mirado a su alrededor, inseguros, cuando la atención se apartó de mí. Nadie lo había detenido. Nadie había dicho nada. Abrí un correo electrónico nuevo. A julian.beaumont@columbia.edu. Asunto, sin asunto. Estaré ahí. Maya. Al llegar a Jerome Green Hall a la mañana siguiente me sentía mitad humana, mitad cafeína. El ala de la Facultad de Derecho estaba más fría que el edificio de arquitectura. Acero y mármol por todas partes, diseñados para intimidar. Revisé la placa junto a la oficina 204 2 veces antes de tocar. La puerta se abrió casi al instante. Justo a tiempo, dijo Julian Beaumont, haciéndose a un lado para dejarme entrar. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. No tenía un escritorio enorme ni vistas del suelo al techo. Solo unas estanterías impecables, 2 sillas y un cuadro minimalista del horizonte de Nueva York en escala de grises. Julian era exactamente igual que lo recordaba. Traje azul marino impecable sin corbata, con las mangas arremangadas hasta el codo. Su cabello era demasiado perfecto. Su postura, demasiado relajada. Dudé cerca del umbral. Entra, dijo cerrando la puerta tras de mí. Siéntate. Lo hice. Se sentó frente a mí observándome con una mirada penetrante y escrutadora que me hizo sentir como si ya supiera la respuesta a una pregunta. Supongo que te preguntas por qué te envié un correo, dijo. Así lo dije. Asintió una vez, se inclinó hacia adelante y colocó una carpeta delgada sobre la mesa, entre nosotros. Tu proyecto estuvo bien. Muy bien. De hecho, según la propia rúbrica de puntuación del comité, quedaste primero. Parpadeé. ¿Cómo lo sabes? Tengo acceso, dijo simplemente. Mi padre es el decano Beaumont, ¿recuerdas? Claro. La votación ya se realizó.
Se finalizó 2 días antes de tu defensa, dijo abriendo la carpeta. Ya han decidido otorgarle la beca de tesis a Iris Lynn. Sentí un fuerte latido en los oídos. Pero los resultados no se han anunciado, dije. Nadie ha dicho nada. Porque esperan hasta después de que terminen las presentaciones de la defensa. Parece justo. La voz de Julian sonó cortante. Pero la decisión fue manipulada incluso antes de que subieras al podio. Me recosté lentamente, sus palabras me envolvieron como agua fría. ¿Lo sabían? Pregunté. ¿Sabían que me lo merecía y se lo dieron de todos modos? Sonrió a medias. Hubo votación. 3-2. Egin y Ames lucharon por ti. Los otros 3 cedieron. Por la donación. No respondió. Pero su silencio fue suficiente. Ryan lo sabía, susurré. Debió de saberlo. Julián ladeó la cabeza. Hay más. Sacó un correo electrónico impreso de la carpeta. No reconocía al remitente, pero sí el cuerpo del texto. Era una solicitud para que Ryan no estuviera presente en las defensas de tesis a menos que el estudiante lo autorizara. Yo no lo había autorizado. Se había abierto paso a la fuerza de todos modos. Les habían advertido, dijo Julián. Pero alguien del equipo de Iris lo defendió. No hablé durante 1 minuto entero. Julián me observaba como si fuera un tablero de ajedrez que ya había resuelto. Pero con amabilidad. Finalmente lo miré a los ojos. ¿Por qué te importa? Se encogió de hombros. Porque ver ganar a la gente equivocada nunca deja de ser repugnante. ¿Y por qué a la gente le gusta Ryan? ¿Como a Iris? Creen que pueden reescribir la historia de todos para convertirse en protagonistas. ¿Y tú qué eres? Una especie de justiciero académico. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Difícilmente. Simplemente me gustan las peleas justas. Exhalé. Mis manos volvían a temblar y no me había dado cuenta. Viniste a mí, dijo en voz baja, porque una parte de ti sabía que no era solo la propuesta. Era todo lo que había detrás. La forma en que nadie se puso de pie. La forma en que la habitación se enfrió. No te silenciaron. Te borraron. Aparté la mirada. Sus palabras no deberían haberme hecho llorar. Pero lo hicieron. Les ofrezco claridad, dijo. Lo que hagan con ello depende de ustedes. Me puse de pie bruscamente. La carpeta seguía sobre la mesa. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no filtrarlo? ¿O confrontar a la junta? Julián también se levantó. Era más alto de lo que recordaba. Aún con una compostura insoportable. Porque si lo hago yo, es noticia, dijo. Si lo haces tú, es justicia. El pulso me latía con fuerza en los oídos. No soy un titular, dije en voz baja. No, dijo. Tú eres la corrección. Salí de su oficina aturdida. La carpeta se aferraba a mi pecho como una armadura. El pasillo ahora tenía un aspecto diferente. No más frío. Solo, oye, más real. Llegué al pie de las escaleras y me senté en la cornisa de piedra fuera del edificio, abriendo la carpeta. Dentro había cronogramas, correos electrónicos y notas del comité. Las puntuaciones de la rúbrica. Una copia impresa de la política de ética de la universidad. Al final, escrita a mano por Julián, una línea. Te subestimaron. Ese fue su primer error. No cometas el mismo error. Lo miré fijamente. Luego saqué mi teléfono. Lo encendí por primera vez en 2 días. Me llegaron decenas de mensajes. Los ignoré. En su lugar, abrí un correo electrónico en blanco. Para julian.beaumont@columbia.edu. Asunto, no he terminado. Lucharé. Pero no por venganza. Por lo que gané. Maya. Era increíble lo rápido que una podía convertirse en leyenda en la universidad. No por premios ni por investigación, sino por ser la chica cuyo novio se aprovechó de su defensa de tesis para proponerle matrimonio. Para el lunes por la mañana, ya circulaban 3 apodos nuevos.
La chica abandonada de PowerPoint, el fantasma de la propuesta y artífice de su propia ruina. Ninguno dolió tanto como el recuerdo original. Así que hice lo que a las chicas como yo nos enseñan a hacer. Sonreí. En la biblioteca, cuando mis compañeros me preguntaron cómo estaba, sonreí y dije, oh, ya sabes, solo estaba ocupada. En la cafetería cerca del estudio, cuando la barista se acercó y dijo, chica, te has portado muy mal. Me reí entre dientes y dije, sí, es un poco surrealista. Usaba maquillaje todos los días. No porque quisiera. Pero porque nadie te pregunta si lloras cuando tu delineador es perfecto. El dolor se había atenuado hasta convertirse en una especie de ruido blanco. Me seguía a todas las habitaciones, pero ya no gritaba. Me dije a mí mismo que no me importaba que Iris no me hubiera contactado. Que Ryan no me hubiera escrito. Que la universidad no hubiera emitido un comunicado. Que mi asesor no había mencionado la ceremonia de premios. Y entonces Julian me envió un mensaje. Julian B. Me debes un café. Mañana te diré la verdad. Tú traes la sonrisa falsa que has estado practicando. 9 de la mañana, Café Thai, esquina de la 116. El Café Thai era un pequeño local donde los estudiantes de Derecho iban a discutir sobre responsabilidad civil y filosofía moral. No era donde esperaba que Julian Beaumont pasara las mañanas. Pero ya estaba sentado cuando llegué. Un jersey negro de cuello alto y un abrigo de lana color carbón cubrían la silla. Un portátil cerrado junto a una pequeña taza de café expreso. Ningún teléfono a la vista. Sin séquito. Solo él. Llegas temprano, dije mientras me sentaba frente a él. Siempre llego temprano, respondió, deslizándome una taza de café recién hecho sin preguntarme qué tal lo tomaba. Di un sorbo. Perfecto. Sabes que la mayoría de la gente no usa las citas para tomar café como consejos de guerra, dije. Se encogió de hombros. No somos la mayoría de la gente. Levanté una ceja. Cierto. Lo olvidé. Eres Julian Beaumont. Vives por encima de todo asunto mortal. Solo los jueves. Su boca se curvó en algo peligrosamente parecido a una sonrisa. Nos quedamos en silencio un momento. El tintineo de las cucharas y el murmullo de otras conversaciones zumbaban de fondo como ruido blanco. Julián se recostó en su silla. Bueno, hablemos de opciones. ¿Te refieres a rutas de escape? Asintió. Primera opción. Acepta la pérdida, gradúate. Desaparecer en una empresa respetable. Fingir que nada pasó. Pasar. Opción 2. Presentar una queja formal. Tardará 1 año. Quizás 2. Tu nombre será mencionado, tu financiación desaparecerá y la universidad probablemente se opondrá hasta que se esfume. No respondí. Esperó y luego ofreció la tercera. La tercera opción, dijo lentamente, es reconstruir. Mejor. Más fuerte. Creas algo que no puedan ignorar y lo haces bajo tus propios términos. Lo estudié. ¿Por qué me ayudas, Julián? Sigues preguntándome eso, dijo. La verdadera pregunta es, ¿por qué estás tan seguro de que nadie lo haría? Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Me quedé mirando el borde de mi taza. Porque cuando Ryan se puso de pie y convirtió mi defensa en una maniobra, nadie lo detuvo. Cuando Iris sonrió como si se lo mereciera, nadie pareció confundido. Y cuando salí, nadie me siguió. Se quedó callado. Entonces, ¿sabes qué vi cuando vi ese vídeo? ¿Tú lo viste? Claro que sí, dijo. Es prácticamente un caso de estudio de humillación estratégica. Eso dolió. Levantó una mano. Pero lo que vi no fue a alguien destruido. Vi a alguien que salió adelante por sí misma. Que no se quebró. Eso importa. No sabía qué decir. Julián metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una llave. Estaba adherido a una etiqueta de cuero negro estampada con un dorado 27. Espacio de estudio, dijo. Soho. 5º piso. Es de mi empresa. Nadie lo usa ahora mismo. Miré la llave, pero no la tomé.
¿Por qué? Porque necesitas un lugar donde la gente no te vea como un momento viral. Y porque trabajas mejor cuando estás entre la espada y la pared. Lo acercó. Lo recogí. ¿Es esto caridad? Para nada. Espero actualizaciones. Espero fuego. Me reí suavemente. Suenas como mi asesor. La expresión de Julián cambió. Votó en tu contra. Se me atascó la risa en la garganta. Ah. Es amiga de la familia Lin, añadió en voz baja. Nunca ibas a ganar con ella. Aparté la mirada, mirando por la ventana del café a los estudiantes que pasaban corriendo con sus bolsas y carpetas de tesis. Se lo llevaron todo, dije. No, dijo Julián. Se tomaron un momento. No es tu trabajo. No es tu mente. No es tu capacidad de cambiar la conversación. Lo miré. Su mandíbula estaba firme y sus ojos firmes. Y algo dentro de mí se movió. Solo ligeramente. El estudio estaba frío la primera vez que entré. Los ventanales daban a una zona tranquila del Soho. Las paredes eran de ladrillo visto y el suelo de hormigón. Una sola mesa de trabajo se alzaba en el centro como un escenario a la espera de una función. Sin cámaras. Sin compañeros susurrando. Sin recuerdos de la propuesta. Solo luz y silencio. Dejé mi cuaderno de dibujo y me recogí el pelo. Y por primera vez en más de una semana, tomé un lápiz. Julián me envió un mensaje esa noche. ¿Julián B. Studio está bien? Maya. Siento que lo estoy rondando. Pero sí. Está bien. Julián B. Lo llenarás. Con el tiempo. Me quedé mirando la pantalla. Luego escribió, Maya. ¿Por qué me diste la llave? Su respuesta llegó al instante. Julián B. Porque parecías estar a punto de desaparecer. Y no quería que eso fuera lo último que te viera hacer. Los días se desdibujaron. Ya no había tesis que pulir. No había reuniones de profesorado a las que asistir. No había chismes del campus que no hubiera vivido ya. Pero el estudio que me dio Julián se convirtió en algo así como un salvavidas. Un lugar fuera del recuerdo, fuera de la vergüenza. Olía a hormigón frío y a mina de lápiz fresca, y por una vez eso fue suficiente. Dibujé como si intentara dibujar el silencio. Líneas en papel, estructuras que aún no tenían nombre. No eran casas ni bibliotecas ni espacios con paredes, sino ideas. Formas que respiraban. Conceptos que susurraban. Julián no hizo preguntas. Pero seguían llegando suministros. Un envío de papel de calco nuevo. Un juego de bolígrafos Faber-Castell que no había pedido. Printeric. Luego una base de corte. Cuando le escribí para preguntarle si tenía un servicio de asistente invisible, me respondió. Julián B. Lo que construyas hablará más fuerte que cualquier demanda. Asegurémonos de que se vea perfecto. Nunca se quedó en el aire. Nunca apareció sin avisar. Fue un apoyo silencioso, me escribió y me dio una lógica fría cuando me descontrolé. 2 semanas después Claire Montgomery, una excompañera de estudio, se pasó por allí. Echó un vistazo a mi storyboard y silbó. ¿Estás compitiendo?, preguntó con los ojos muy abiertos. Me encogí de hombros. Quizás. Se rió. ¿Por qué? No se entra al premio Solene por casualidad. Es el concurso de arquitectura más prestigioso de Europa. Todavía no he presentado nada. Pero ya lo estás pensando. No respondí. Pero ambos lo sabíamos. El premio Solene era por invitación. Solo 20 diseñadores menores de 30 años fueron seleccionados para participar en un concurso de diseño especulativo. Imaginen una estructura que represente la sanación urbana. Los ganadores volaron a París para la gala. Los 3 mejores recibirían una residencia internacional de 6 meses. 2 noches después, recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Asunto: nominación al premio Solene, Maya Patel. Nos complace confirmar que su nominación ha sido aceptada. El plazo de entrega de materiales vence el 15 de abril.
El patrocinador de la propuesta es J. Beaumont. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No había mensajes de Julián. No había llamadas. Ninguna explicación. Solo la oferta. Lo confronté a la mañana siguiente. Estaba sentado de nuevo en una mesa de la esquina del cafete como si no hubiera pasado el tiempo. No te pedí que me patrocinaras. No, pero te habrías convencido de no hacerlo. Me crucé de brazos. Sabes, a veces me pregunto si me estás ayudando o controlando. Julián tomó un sorbo lento de su espresso. ¿Qué importa si el resultado es el mismo? Eso no es una respuesta. Bien, dijo inclinándose hacia adelante. Te nominé porque eres el diseñador más talentoso que he visto surgir en Columbia en la última década, y porque verte demostrarles que se equivocan será lo más satisfactorio que haré en todo el año. Parpadeé y me senté. Me pasó una carpeta. Dentro las bases de envío, los contactos para el espacio de exposición y un acuerdo de confidencialidad que tendría que firmar si mi obra era seleccionada para la galería. ¿Tú también escribiste esto? Edito por diversión. Eres una amenaza. De nada. Compartimos una pequeña sonrisa involuntaria, y algo en el ambiente cambió ligeramente. Por primera vez, el silencio entre nosotros no parecía táctico. Era cómodo. Me observó. ¿Aún crees que lo hago por lástima? No, admití. Ya no. Entonces construyamos algo mejor. En las semanas siguientes hice precisamente eso. Mi diseño, que comenzó como bocetos abstractos, se fue cristalizando poco a poco. Lo llamé Umbral. Un edificio diseñado para parecer en plena construcción y deconstrucción a la vez. Paredes de cristal con líneas fracturadas. Escaleras que conducían a plataformas de observación en lugar de a habitaciones. Una estructura que representaba el proceso de reconstrucción, no el resultado. Dediqué todo mi tiempo a ello. Y aún así, a pesar de lo concentrado que estaba, no podía evitar que mis pensamientos se desviaran a veces. Hacia Ryan. Hacia la forma en que le había sonreído a Iris en ese momento. Cómo se había acercado a mí como si yo fuera la interrupción. Empecé a notar cosas que no había visto antes. Como siempre decía que mis ambiciones eran lindas cuando me quedaba despierta toda la noche. Como me había sugerido amablemente que moderara mis críticas durante las revisiones de estudio para no intimidar al profesorado. Como se le había olvidado ir a la recaudación de fondos de mujeres en diseño. 2 veces. En retrospectiva, no había sido solo una traición. Había sido una erosión. Una erosión lenta y cuidadosa de mi confianza, disfrazada de preocupación. Y lo llamé amor. Era un viernes tarde cuando oí que llamaban a la puerta. El sol ya se había ocultado en el horizonte. Mis bocetos estaban clavados en cada centímetro disponible de la pared. Y yo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, revisando muestras de tela. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. Y allí estaba. Ryan. Se veía exactamente igual y nada parecido a lo que recordaba. Tenía el pelo más largo y desaliñado. El mismo abrigo gris que había usado para defenderme le colgaba suelto. Y en sus ojos. Algo nuevo. Pánico. Arrepentimiento. Manipulación. No dije ni una palabra. Vaya, dijo con la voz entrecortada. ¿Podemos hablar? No. Parpadeó. No, repitió como si el concepto le resultara desconocido. Me aparté lo justo para dejar ver el estudio que tenía detrás. ¿Ves este espacio? Es mine. No es nuestro. No es algo a lo que uno pueda acceder con disculpas y explicaciones. Metió las manos en los bolsillos del abrigo. Cometí un error. ¿Qué parte? Pregunté con frialdad. ¿La parte donde saboteaste mi defensa? ¿La parte donde te confabulaste con la familia de Iris? ¿O la parte donde decidiste que tu ego era más importante que mi trabajo? Parecía herido. No sabía que iba a decir que sí en ese momento. Pensé. ¿Pensaste que? Exclamé. ¿Qué armarías un escándalo y aún así volvería contigo? ¿Qué humillarme delante de mis mentores me haría agradecerte que eligieras a otra persona?
Su silencio fue respuesta suficiente. Di un paso al frente en voz baja. No me querías, Ryan. Te encantaba la idea de que te amara. Te gustaba ser el sol en el cielo ajeno. Y cuando empecé a construir mi propio universo entraste en pánico. Se estremeció. No eres bienvenido aquí, dije. No en este estudio. En mi vida, no. Lo intentó una vez más. Solo quería explicarlo. No soy tu cierre. Cerré la puerta. La cerré con llave. Luego me quedé quieto un buen rato con las manos apretadas contra la madera. Mi pecho se agitó una vez. No de tristeza, sino de alivio. Estaba libre. Regresé a mi mesa de dibujo. El lápiz que tenía en la mano temblaba, así que lo dejé. En el suelo a mi lado, había una página que no recordaba haber dibujado. Un boceto de un retrato. La línea de la mandíbula. Ojos. Una boca torcida en una sonrisa burlona. Ryan. Mi mano lo había hecho sin pensar. Lo partí por la mitad. Y luego otra vez por la mitad. Entonces tomé una hoja en blanco y volví a empezar. Las líneas eran más nítidas y oscuras. La estructura que se elevaba en la página tenía un centro que se abría. Como un edificio que se derrumba para dar paso a una nueva luz. Por primera vez, estaba diseñando algo que no quería que nadie aprobara. Solo quería que existiera. El correo electrónico llegó a las 4:42. Asunto, Premio Solene. Selección de finalistas. Señora Patel. Felicitaciones. Tu límite de participación ha avanzado a la ronda final del Premio Solene. Te invitamos a presentar tu concepto en París el 12 de mayo. Detalles e itinerario adjuntos. El patrocinador de su envío, el señor Julian Beaumont, ha sido notificado. Me quedé paralizado en el suelo de mi estudio, parpadeando ante la pantalla. El hormigón bajo mis pies se sintió repentinamente más cálido, como si mi cuerpo hubiera asimilado la noticia antes que mi mente. Finalista. París. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Durante un minuto entero no respiré. Entonces le susurré al estudio vacío. Madre mía. Julián no me envió un mensaje. Apareció. 2 horas después apareció en la puerta de mi estudio con 2 cafés y un billete de avión. Tienes 36 horas, dijo entregándome el expreso y un expediente. ¿Tienes el pasaporte listo? Sí. Todavía llevaba la sudadera de ayer. ¿Mover influencias? Arqueó una ceja. Me halaga que pienses que tengo tanta influencia en el mundo del diseño francés. Abrí el archivo. Confirmación de vuelo. Detalles del hotel. Charla a las 4h 12 de mayo, Museo de Arquitectura y Patrimonio. Un plano del espacio de exposición. Un diagrama del escenario. Lo miré. ¿De verdad crees que puedo ganar esto? La voz de Julián bajó un tono. No patrocino nada en lo que no tenga intención de apostar. El vuelo fue largo pero tranquilo. Pasé la mayor parte editando imágenes renderizadas y reconsiderando todo lo que había dibujado. Julian leyó una biografía de Jean Neuville, subrayando con pluma estilográfica. De vez en cuando miraba mi pantalla y murmuraba, sube la transparencia. O esa línea quiere generar tensión. Déjalo. Nunca se quedó inmóvil. Por favor, ayuda. Aterrizamos en Charles de Gaulle a las 6:10 de la mañana, hora local. París estaba bañado por una luz grisácea y adoquines mojados. El coche que nos recibió era elegante, silencioso y por alguna razón, ya venía cargado con mis bocadillos favoritos. Obra de Julián. Obviamente. Al llegar al hotel de Artois, la conserje frunció el ceño mientras hojeaba las notas de la reserva. Lo siento mucho, dijo con un acento francés tan suave que casi suavizó el golpe. Debido a un error del sistema, la suite de 2 habitaciones ha sido reasignada. Se me paró el corazón. Julián dio un paso al frente. ¿Qué hay disponible? Solo queda una suite, dijo. Con 2 habitaciones. Espacio común compartido. Julián me miró. Depende de ti.
Intenté ser maduro. De verdad que sí. Está bien, dije después de un instante. No tenemos 16 años. Habla por ti, murmuró Julián, firmando los formularios de registro. La suite era ridícula. Los altos ventanales enmarcaban una vista del Sena. El papel pintado tenía detalles dorados. Los sillones parecían sacados de Versalles. Una habitación tenía una bañera con patas y un óleo de una mujer en medio de una tormenta. Julián dejó su maletín en la segunda habitación y desapareció para atender una llamada. Entré en la sala de estar principal. Las ventanas se entreabrieron lo justo para dejar entrar el aire primaveral. París olía a cáscaras de limón, cemento y tulipanes en flor. Exhalé por primera vez en meses. La presentación no era hasta el día siguiente. Pero no podía dormir. A medianoche entré descalza en la sala de estar compartida, con el cuaderno en la mano. Julián ya estaba allí. En el balcón con las mangas arremangadas, bebiendo de un vaso grande. «¿Estás despierto?», dijo sin darse la vuelta. «¿Tú también?». Levantó la bebida. «Bourbon de celebración». «¿Siempre celebras antes del evento?». Por fin me miró. «Ya ganaste». Arqueé una ceja. «Convertiste la ruina en arquitectura», dijo simplemente. «Hiciste del dolor un lenguaje de diseño». Me sonrojé. «Se te dan muy bien los cumplidos que suenan a diagnóstico». Julián sonrió, no con la sonrisa brusca que daba en público, sino con algo más suave. «Has cambiado», dijo después de un momento. «Tenía que hacerlo». Asintió. Entonces, en silencio, «eso es lo que me asusta». Fruncí el ceño. «¿Por qué?». «Porque ardes con tanta intensidad que no creo que nadie pueda tocarte sin quemarse». Nos quedamos en silencio. La ciudad brillaba a nuestras espaldas, una luz dorada sobre la piedra, puentes que se extendían como brazos sobre el río. «¿Acaso extrañas a alguien de antes?», pregunté. Julián respiró hondo. «A veces. Pero esa versión de mí no te habría conocido». El aire se densificó entre nosotros. Dio un paso adelante y dejó el vaso en la barandilla de hierro. Levanté la vista. Bajó la mirada. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. El aire de París olía a trueno a punto de estallar. Entonces dio un paso atrás. «Así no», dijo caballo de voz. «Mereces desearlo sin confusión». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Tú también?». Dudó. Luego se dio la vuelta y regresó a la habitación, cerrando la puerta del balcón tras él. No dormí. No por los nervios. Pero porque no podía dejar de revivir ese momento. El casi. El peso de ello. Contemplé el horizonte hasta que la Torre Eiffel brilló con su brillo cada hora. Y entre las luces y el silencio, me di cuenta de algo que me aterraba más que la presentación. Ya no quería simplemente ganar. Quería que me viera hacerlo. El Museo de Arquitectura se alzaba imponente sobre el Sena, sus grandes arcos bañados por la luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras. El aroma a suelos encerados y flores frescas inundaba el salón de mármol mientras los 10 finalistas se arremolinaban entre bastidores. Me quedé al borde de la sala de espera, pasando los dedos por el borde rígido de lino de mi portafolio. Tras el cristal de la exposición, Threshold se alzaba como una catedral abstracta. Papel, metal, luz. Una historia fragmentada, unida por la tensión. Mi nombre estaba grabado en la placa junto a ella. Maya Patel. Estados Unidos. Edad 25. Umbral. Julián estaba cerca, mirando su reloj con precisión militar. Llevaba un traje azul marino con corbata oscura. Impecable, impecable salvo por los tacones desgastados de sus zapatos, que solo yo habría notado. Lo hizo sentir real. «Están listos para ti», dijo señalando con la cabeza al asistente del curador. Inhalé una vez, 2 veces. Esta no era la defensa. Esto no era Nueva York. Esta vez no había ninguna propuesta esperando a robarse la sala. Esta vez me tocó a mí. La sala estaba en penumbra, salvo por los focos que iluminaban a cada artista que presentaba.
Las sillas estaban ocupadas por directores de galerías, diseñadores, prensa y profesores internacionales. Rostros que solo había visto en perfiles de revistas y notas a pie de página de revistas académicas. Pero cuando entré en la luz, no los miré. Miré a Threshold. Esto, empecé con voz firme, no es un edificio para albergar gente. Es un edificio para reflejar lo que queda después de que todos se lo lleven. A partir de lo que decides reconstruir. Lo que dejas atrás. Caminé por la habitación como si fuera mía. Dejé que el silencio persistiera. Dejé que la incomodidad se calmara. Entonces dije, la parte de esto se derrumbó antes de que pudiera levantarse. Como un corazón. Como un sueño. Como una reputación. Pausa. Sigue en pie. Cuando retrocedí, hubo un momento de silencio. Luego aplausos. Entonces, más que aplausos, una ovación de pie. El jurado. El director de la galería. La delegación de Kioto. Incluso la prensa francesa aplaudió. Algo que, según me había dicho Julián, casi nunca ocurría. 10 minutos después encontré a Julián afuera del salón principal. Me esperaba con una copa de champán y una expresión tan neutral que rozaba la impresión. Ni pestañeaste, dijo. No podía permitírmelo. Me dio el vaso. No lo olvidarán. Le di un sorbo. Luego pregunté, ¿de verdad gané algo? Se encogió de hombros. Tú ganaste el control. El resto es opcional. Sonreí. Sí que sabes arruinar un momento. Lo intento. Esa noche la gala se celebró bajo los techos abovedados del Palacio Garnier. Lámparas de araña centelleaban, violines resonaban en el salón de mármol, bandejas de plata con caviar se movían silenciosamente entre la multitud, vestida con vestidos de seda y esmóquines. Llevaba un vestido blanco estructurado con pronunciados pliegues en los hombros y una suave caída a lo largo de la espalda, inspirado en el concepto de umbral. La tela brillaba con la luz, pero se me pegaba como una armadura. Julián me esperaba al pie de la escalera. Su mirada no se detuvo mucho, pero sí lo suficiente. Límpiate bien, dije. Estaba a punto de decir lo mismo. Pero mejor. Me metí un mechón de pelo detrás de la oreja, sin saber por qué se me había acelerado el pulso. Intenté no parecer demasiado impresionado. Llevas tu propio diseño. ¿Y te diste cuenta? Claro que me di cuenta, dijo. Todos se dieron cuenta. Sonreí hasta que los vi. Ryan e Iris. De pie junto a la fuente de champán, vestidos como muñecos de papel. Su smoking, entallado a la perfección. Su vestido, una réplica de satén ruborizado de un vestido que dibujé una vez y dejé en una carpeta de estudio de Columbia. Me quedé sin aliento. No sabía que estaban invitados, dije. La expresión de Julián se endureció. Representan a Estados Unidos bajo una iniciativa de legado patrocinada. Es pura apariencia. Es pura apariencia, repetí, con la amargura subiendo por mi garganta. ¿Quieres irte?, preguntó suavemente. No, dije. Quiero que me vean. No tardaron en verme. Iris se quedó paralizada primero. Luego Ryan, quien se recuperó más rápido. Dio un paso adelante abriéndose paso entre la multitud, con la misma sonrisa burlona en el rostro. Como si todavía estuviéramos en Nueva York, compartiendo risas mientras tomábamos croissants y mirábamos planos. Me tomó la mano. Maya, dijo. Estuviste increíble. De verdad. Esa estructura. Lo era. Suéltala, dije sin sonreír. Hizo una pausa. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Orgulloso de mí. Como si yo fuera un proyecto que él hubiera guiado. Antes de que pudiera responder, Julián apareció a mi lado. Preciso, controlado, demoledor con su corbata negra. Le ofreció la mano a Ryan con una sonrisa neutra. Julián Beaumont. El prometido de Maya. Silencio. Iris parpadeó. Ryan bajó la mano. Oh, dijo. No lo sabía. La mayoría de la gente no lo sabe, respondió Julián con suavidad. Hasta que fue demasiado tarde.
Los fotógrafos se acercaron como tiburones oliendo sangre. No lo corregí. No lo negué. En cambio, tomé el brazo de Julian y apoyé la mano allí, suavemente. Él bajó la mirada y luego volvió a mirar a Ryan. Un placer verlos a ambos, dijo asintiendo. Pero llegamos tarde a la siguiente ronda de evaluación. No hubo otra ronda. Pero no importó. Me alejó sin esfuerzo con una mano en mi espalda baja, con una postura orgullosa para dos. No volvimos a hablar hasta que llegamos al fondo del pasillo, donde las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas arqueadas. ¿Prometido?, pregunté levantando una ceja. Julián parecía completamente indiferente. Necesitaban saber que ya no eras alguien a quien compadecer. Lo estudié. Eso no era solo teatro, dije. No, dijo en voz baja. No lo era. No insistí. No entonces. Pero cuando la música subió de volumen y las luces del salón se atenuaron para la siguiente entrega de premios, no miré al escenario. Miré a Julián. Y ya me estaba observando. A la mañana siguiente de la gala, mi teléfono era un caos. 27 llamadas perdidas. 43 mensajes. 2 correos nuevos de revistas de arquitectura. Y un titular que me hizo tirar el croissant en el vestíbulo del hotel. Una novia fugitiva debuta con su prometido en París. Y es un Beaumont. Justo debajo la foto. Julián y yo en una postura perfecta. Nuestras siluetas enmarcadas por las lámparas de araña del Palacio Garnier. Su mano descansaba en mi espalda. Incliné la cabeza ligeramente hacia él. Parezco una mujer enamorada. O al menos, una mujer que ha dejado de dejar que el mundo la defina a través de la traición. La imagen ya estaba en todas partes. Desde el boletín de exalumnos de Columbia hasta la página de Instagram Explorar. Julian estaba a mi lado con un café en la mano. Ya estaba hojeando la cobertura como si estuviera revisando los resultados trimestrales. ¿Estamos locos?, preguntó con la mirada fija en su teléfono. Me quedé mirando la pantalla. Creen que estamos comprometidos. Sus labios se crisparon. Les dejamos pensar eso. Respiré hondo. ¿Lo corregimos? Me miró fijamente. ¿Quieres? Una larga pausa. Entonces negué con la cabeza. Todavía no. En Nueva York, el rumor nos seguía como purpurina. Imposible de olvidar. La foto del arquitecto en el aire se convirtió en un símbolo en el mundo del diseño. No solo una historia de amor, sino una narrativa de recuperación del espacio. De convertir la humillación en poder. Julián fue invitado a paneles que solía evitar. Me invitaron a 3 conferencias magistrales y a un próximo simposio sobre mujeres en la arquitectura. Cada vez que alguien nos felicitaba, Julián asentía con una sonrisa neutra. No insistió en la mentira. Pero tampoco la corrigió. ¿Lo más surrealista? Funcionó. Iris había borrado su Instagram. Ryan estuvo notablemente ausente de todos los eventos de la industria. Y la junta directiva de Columbia pospuso discretamente el anuncio de la beca de tesis. Al parecer, habían llegado quejas anónimas sobre irregularidades en la votación. No pregunté de dónde provenían. Ya lo sabía. La recaudación de fondos en el Met fue la primera vez que vi a Julian con smoking desde París. Se veía así, y me odié por pensarlo. Guapísimo. El tipo de hombre que podría meterse en un escándalo y marcharse con los donantes. Llevaba un vestido azul medianoche con mangas transparentes y una abertura en la espalda. Sin collar. Solo pendientes llamativos y mucha compostura. Entramos juntos. En cuanto las cámaras hicieron clic, Julián me tomó la mano. Ayuda a la historia, murmuró. Por supuesto, respondí. Pero la calidez de sus dedos enroscados en los míos era difícil de explicar. Durante la recepción de donantes, alguien preguntó cómo nos conocimos. Julián respondió. Corrigió un sistema que me criaron para proteger. Sonreí como si lo hubieran ensayado, pero no. No sabía qué diría eso. Más tarde, durante la cena, se acercó y me susurró, «Odias el filete, ¿verdad?» Odio que me observen, le dije.
Siempre lo haces, respondió. Incluso cuando nadie me veía, debería haberme apartado. En cambio, metí la mano debajo de la mesa y rocé su rodilla con los dedos. Se le cortó la respiración. La tensión entre nosotros estalló, no en un momento cinematográfico, sino en la forma en que su mano se movió suavemente hacia mi nuca mientras nos levantábamos para irnos. En la forma en que me incliné hacia ella. Afuera del vestíbulo, bajo los arcos de la entrada del museo, me besó. Tan seguro. Como si hubiera estado esperando a que saliera bien. No fue una actuación. No había cámaras. Sin público. Solo nosotros. Cuando nos separamos, dijo en voz baja, eso no era para ellos. No hablamos mucho durante el viaje a su apartamento. No preguntó. No le di explicaciones. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron tras nosotros, lo besé de nuevo, esta vez con más fuerza. No fue poético. No había una luz perfecta. Pero era real. Me guió con cuidado al apartamento, me quitó todo el esmalte y luego me quitó el resto. Mi vestido. Su corbata. Nuestro control. La noche pasó en fragmentos. Piel con la respiración entrecortada, risas inesperadas. Un jadeo al rozarle la cicatriz de la clavícula. Una pausa cuando me tomó la cara con sinceridad. No hubo declaraciones. Ni promesas. Pero cuando presionó su frente contra la mía, lo oí susurrar, no solo te estoy ayudando a luchar contra el pasado. Quiero ser tu futuro. Me desperté justo antes del amanecer. Las sábanas estaban suaves. La habitación estaba en penumbra. Julián dormía a mi lado con la mano ligeramente doblada cerca de la mía, pero sin tocarla. No me había acercado. No me había enjaulado. Pero se quedó. Me giré de lado y miré el horizonte por la estrecha rendija de la ventana. Todo había cambiado. Y ya nada parecía falso. El titular fue como un puñetazo en el estómago. La verdadera historia detrás de la reina arquitecta de Columbia. Nepotismo, desnudez y control narrativo. Por Iris Lin. Debajo. Una entrada de blog larga y emocionante, llena de pullas pasivo-agresivas y mentiras descaradas. La leí 2 veces para asegurarme. Luego lo volví a leer, más despacio. Hasta que las palabras dejaron de parecer lenguaje y empezaron a sonar como veneno. Una vez fuimos amigos. No todas tenemos hombres poderosos dispuestos a apoyar nuestras carreras. Algunas no podemos convertir el desamor en noticia. Maya Patel usó su relación con Julian Beaumont para superar su propio fracaso académico. No ganó. Inventó una historia mejor. Yo seguía sentada en la isla de la cocina del apartamento de Julian cuando él entró con 2 tazas de café y una bolsa de papel marrón con el logo de la panadería. Se detuvo en cuanto vio mi cara. ¿Qué pasó? Giré la laptop. La hojeó en silencio, apretando la mandíbula con cada párrafo. Al final, dejó el café y pronunció una sola palabra: guerra. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. 3 de mis próximas reuniones de patrocinio se reprogramaron repentinamente de forma indefinida. Una publicación retiró un perfil que estaba previsto para la semana siguiente. El Comité de Mujeres en Diseño dejó de emitirse. ¿Y lo peor? Volví a verlo en los ojos de la gente, ese destello de duda. Esa duda de si, de hecho, me había aprovechado del poder de alguien. Que tal vez no me lo había ganado. La misma duda que me plantearon durante mi defensa de tesis. Julián no pidió permiso. Fue directo a la estrategia. Primero filtramos la rúbrica del profesorado, dijo esa noche con su pizarra ya llena de flechas y viñetas. Luego publicamos los registros de correo electrónico. Tengo 3 correspondencias internas que muestran que el padre de Iris donó a mitad de la votación. Adjuntaremos las marcas de tiempo. Lo miré fijamente. ¿Cómo tienes todo esto? Soy un Beaumont, respondió. No peleo limpio. Peleo preparado. Al final de la semana, la verdad empezó a salir a la luz. Un enlace anónimo de Dropbox llegó a varios medios importantes. Dentro había tarjetas de puntuación escaneadas de las evaluaciones originales de la tesis de Columbia.
Mi nombre había obtenido la puntuación más alta. La votación se había dividido 3-2 a mi favor. Hasta que un miembro del profesorado misteriosamente cambió de bando tras la contribución de la familia Lin. Entonces llegaron los correos electrónicos filtrados. Un intercambio cortés entre la oficina del decano y el padre de Iris. Le agradecieron el oportuno obsequio y expresaron su esperanza de que la cohorte de primavera tuviera resultados mutuamente beneficiosos. El plazo era abrumador. No dije ni una palabra. No hacía falta. Los periodistas vieron a Ryan fuera de su espacio de coworking en Tribeca. Lo bombardearon con preguntas sobre la noche de la tesis, sobre su participación en el escándalo, sobre si Iris había coordinado la entrada del blog. Los empujó con la boca cerrada, evitando todas las cámaras. Una foto lo mostraba de perfil, cabizbajo con el cuello del abrigo subido, huyendo como quien huye de un incendio provocado. Mientras tanto, Iris redobló sus esfuerzos. Publicó una historia de Instagram desde un estudio alquilado con subtítulos como "El silencio es obediencia". Y hay gente que no soporta a una mujer con voz. Tuvo un efecto contraproducente casi inmediato. Columbia emitió una inusual declaración pública. Si bien apoyamos la libertad de expresión, denunciamos firmemente los ataques personales y las acusaciones infundadas. La reciente finalista del Premio Solene fue seleccionada por un jurado europeo independiente. Respaldamos la integridad de su trabajo. Y así, la prensa se volcó. Julián me preguntó si quería una entrevista formal. Dije que no. Pero sí acepté una rueda de prensa. Alquilamos un pequeño y moderno auditorio en Midtown. No era un gran escenario, sino un espacio limpio con espacio para 50 personas y un atril de cristal. Vestía un elegante traje de pantalón color crema sin joyas. Mi cabello recogido. Sin expresión alguna. Julián esperaba tras bambalinas. Las cámaras hicieron clic suavemente mientras subía. No iba a hablar. Dije firme y claro. Pensé que la obra hablaría por sí sola. Pero cuando alguien decide usar tu historia como arma en tu contra, el silencio no es gracia. Es permiso. Unos murmullos. Continué para que quede claro, no me caí. Me empujaron. Y luego construí la escalera que usé para subir de regreso. Sin gritos. Sin dramatismos. Solo hechos. Me gané el puesto de finalista del Premio Solene gracias a mi trabajo. Gracias a mi talento. A través de un sacrificio que nadie más vio. No lo compré. No lo seduje. Lo construí. Línea por línea. Viga por viga. Miré directamente a la cámara de la primera fila. Y no me disculparé por construir algo que creían imposible. No respondí preguntas. No me hizo falta. Al día siguiente salí en la portada de 2 revistas de arquitectura. La mujer que no pestañeó. Del fracaso de la tesis al ajuste de cuentas de la industria. El fuego silencioso de Maya Patel. Iris desactivó todas sus redes sociales. Ryan publicó una disculpa breve en su perfil de LinkedIn. Lamento el dolor que causé en un momento que gestioné mal. Me estoy tomando un tiempo para reflexionar. No respondí. Porque la verdad era que ya no pensaba en ellos. No en los momentos de tranquilidad. Ni cuando entré a una reunión y vi cómo la sala se transformaba. Ni cuando una niña en un taller de diseño estudiantil me preguntó, ¿de verdad construiste un edificio con un corazón roto? Simplemente sonreí y dije, no. Lo construí con la verdad. Ese viernes por la noche salí del edificio administrativo de Columbia tras dar mi última conferencia como ponente invitado. Julián me esperaba afuera. Entré en la plaza. Los estudiantes estaban reunidos cerca. Algunos susurraban, otros observaban. Esta vez no me miraron con curiosidad, ni con lástima, ni con un asombro chismoso. Se apartaron. Despejaron el camino. Como si el espacio que ocupaba finalmente hubiera sido creado para mí. Y solo yo. La votación estaba programada para las 9 de la mañana, pero llegué a la biblioteca Lobe 1 hora antes. No por nervios, solo por costumbre. Necesitaba ver el campus cuando aún estaba tranquilo,
antes de que el ruido de las opiniones, las políticas y la política académica llenara cada pasillo. Me senté solo en el patio, observando cómo la luz del sol se filtraba por el granito. Lento y sin complejos. Este lugar me asfixiaba. Ahora lo sentía como una piedra donde había grabado mi nombre. Julián no vino conmigo. Se había recusado de todas las discusiones sobre la votación. Renunció a su puesto temporal en la Junta. Me alejé de todos los círculos de influencia que alguna vez controló para que nadie pudiera decir que mi éxito tenía algo que ver con su sombra. No se lo pedí. Pero lo hizo de todos modos. Porque el amor verdadero no te da poder. Te abre el espacio para ti mismo. A las 9:03 se abrieron las puertas. La profesora Ame salió con un sobresellado y un portapapeles. Su rostro era indescifrable. Maya, dijo. Han tomado una decisión. Me preparé para cualquier resultado. Has sido oficialmente reincorporado como el graduado mejor clasificado de tu año, dijo con una sonrisa amable. La votación fue unánime. Por un momento me quedé sin aliento. Luego asentí. Una vez. No lloré. No aplaudí. Pero al alejarme del edificio, pasando las columnas que una vez resonaron con el sonido de mi humillación, sentí que algo dentro de mí se calmaba. No orgullo. Paz. Fui directo al café que siempre nos encantó. El que estaba en la esquina de la calle 114 Oeste. Tenía sillas inestables y café expreso quemado, pero era nuestro. Julián ya estaba allí. Se quedó allí cuando entré. Una mirada y lo supo. Lo lograste, dijo en voz baja. No, respondí deslizándome en el asiento frente a él. Por fin admitieron que ya lo había hecho. Su sonrisa era más tranquila de lo habitual. Algo tierna. Casi nerviosa. Tengo algo para ti, dijo. Antes de que pudiera responder, sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su abrigo y la colocó entre nosotros. Sin grandes palabras. Nadie nos observaba. Solo nosotros. Una mesa, 2 cafés y la quietud entre nosotros que no necesitaba ser llenada. Lo miré sobresaltada. Julián. Abrió la caja. Dentro. Un anillo que parecía sacado de mis propias manos. De platino. Delicado, con un único diamante sujeto por puntas doradas en forma de andamio abierto. Como algo que aún se está construyendo. Aún en desarrollo. No me lo creí porque seamos noticia, dijo con dulzura. Lo creí porque en cuanto te vi luchar por tu voz, me di cuenta de que no quería una vida en la que no formaras parte de todos mis planes. Hizo una pausa. No quiero ser quien te salve. Quiero ser quien te vea. Quien esté a tu lado mientras construyes. Mi mano temblaba ligeramente al alcanzar el anillo. Y si algún día quieres dibujar un futuro, dijo con voz más suave. Quería empezar aquí. No se arrodilló. No hizo ninguna pregunta. Simplemente me miró como nadie lo había hecho jamás. Como si ya lo hubiera dicho todo. Sonreí con los ojos irritados. No por duda. Pero desde el conocimiento. No necesito que me salven, dije con voz ronca. Pero quiero construir con alguien que nunca me pidió ser pequeño. Contuvo la respiración. Sí, susurré. Es un sí. Sus hombros se hundieron. Su mano buscó la mía. Y cuando deslizó el anillo en mi dedo. Sin público, sin aplausos. Solo sentí claridad. No posesión. Sin presión. Solo compañerismo. Recorrimos la ciudad hasta que el sol se puso tras las casas de piedra rojiza. No hablamos de bodas ni de fechas. Hablamos de libros que no habíamos leído. De edificios que queríamos visitar. El color de las sillas de un futuro apartamento que ni siquiera habíamos buscado. No planeamos el siguiente capítulo. Simplemente lo vivimos. Esa noche, de vuelta en la azotea del estudio donde empezó todo, nos tumbamos uno junto al otro sobre una manta, con la cabeza inclinada hacia las estrellas. Le tomé la mano. Sin declaraciones. No había palabras perfectas. Solo la calidez de su palma contra la mía.
Y por primera vez en años no sentí que intentara demostrar nada. Ni a Colombia, ni al mundo, ni siquiera a mí mismo. No solo me sentía completo. Me sentía listo. No había planos de asientos. Ni paredes de flores. Ni tableros de Pinterest con códigos estéticos. Un pequeño patio con jardín en Brooklyn, rodeado de ladrillos cubiertos de hiedra y con la suave luz del sol filtrándose entre viejas vigas de roble. 27 invitados. Un cuarteto de cuerda. Y sillas dispuestas en semicírculo para que todos pudieran verse. Sin jerarquías, sin primera fila. Mi boda no parecía la portada de una revista de novias. Pero me sentía como en casa. Llevaba una lehenga color crema y dorada, cosida a mano con hilo del sari de mi abuela. La dupatta descansaba suavemente sobre mis hombros, no cargada por la tradición, sino por el recuerdo. No llevaba diamantes. Solo unas sencillas pulseras de oro que se unían con un suave tintineo al caminar. Julián esperaba delante con un Servani color carbón forrado con botones dorados. Me miró como si el tiempo se hubiera doblado por la mitad. Como si el mundo finalmente hubiera dado un giro completo. Cuando intercambiamos votos, no hubo guión. Sin sacerdote. Sin sermón. Solo el crujido de las hojas y la suave emoción que se eleva en nuestras voces. Le sujeté las manos con firmeza y le dije, nunca me pediste que fuera menos. Ni más callado. Ni más simple. No es más fácil de llevar. No me rescataste. Caminaste a mi lado hasta que aprendí a llevarme sola. Y aún así te quedaste. Julián parpadeó una vez como si intentara memorizar el momento. Luego dijo, me hiciste un espacio donde solo había fuego. Me enseñaste que el silencio puede reconstruir con la misma fuerza que un grito. Y que el amor no pide atención. Pide presencia. No nos besamos inmediatamente. Nos quedamos allí un segundo más de lo debido, frente a frente como siempre hacíamos cuando las cosas eran reales y crudas. Luego nos besamos. Y el patio estalló en aplausos. No porque fuéramos perfectos. Sino porque fuimos honestos. No hicimos una recepción. Abrimos las puertas de par en par y nos encontramos con una larga mesa de madera bajo unas guirnaldas de luces, con la cena servida en cuencos de cerámica y viejos amigos intercambiando historias como si fueran recuerdos. Julián brindó una vez. No me casé con la mujer de la que hablaban en los artículos, dijo. Me casé con la mujer que los reescribió. La risa fue cálida. También el vino. Llevaba zapatillas cuando llegó el postre. Alguien trajo una guitarra. Y en algún momento entre la última canción y el viaje en taxi a casa, me di cuenta de que ya no me faltaba nada. Un mes después, abrí la puerta de mi primera oficina. Un edificio de cristal enclavado en una esquina del distrito artístico de Tribeca, a solo una cuadra de donde Julián y yo nos conocimos, pero a una eternidad de distancia en espíritu. La placa junto a la entrada decía, Maya Patel Studio Arquitectura Sostenible Plus Diseño. Las letras estaban grabadas en oro cepillado. Nada ostentoso. No estridente. Solo permanente. Pasé los dedos por el grabado y sentí que se asentaba en mi piel como si fuera algo propio. El espacio seguía vacío. Aún no había muebles. Solo paredes iluminadas por el sol y un plano extendido sobre la mesa. ¿Mi primer cliente? La Universidad de Columbia. Estaban rediseñando el anexo de aprendizaje del campus este. El mismo ala donde mi tesis había quedado eclipsada. De donde una vez salí humillado. Ahora volvía a entrar por una puerta diferente. La que yo mismo había construido. Julián pasó por allí esa tarde. No trajo flores. Trajo café y un compás de dibujo nuevo. Pensé que necesitarías una herramienta que nunca se descentrara, dijo sonriendo. Me reí y lo besé. Luego me senté a la mesa, desenrollé el primer boceto y presioné el lápiz sobre el papel. No para demostrar nada. No para buscar aplausos. Sino porque esto era lo que me encantaba. Lo que elegí. Lo que recuperé. Ya no era noticia. Era un nombre en una puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo se sentía como algo en lo que no tenía que luchar para existir.
Se sentía como mío. El fin.